manera amo a Dios. Bueno, hermanos, yo doy gracias al Señor porque somos poquitos. Yo le doy gracias al Señor. Porque es que eso le a uno miedito hablar delante de los hermanos. Por consiguiente, a todos los conectados. Por consiguiente, hermanos, también quiero invitarlos a que si quieren decir algo, lo digan, lo expresen. ¿Sí? Yo voy a dar el esbozo de lo que quiero decir. Bueno, ojalá de lo que el Señor quiera decirles, quiera decirnos, que nos dé la revelación de su Santo Espíritu para poder entenderlo, pero pues también estamos en libertad de poder expresar lo que necesitemos decir, ¿sí? En esta parte, las sociedades bíblicas lo llaman un obrero aprobado. Y es que me parece muy curioso, y le pareció curioso a mi esposa, ya que se está riendo, que hace un tiempo me tocó tocar el tema de los diáconos, el tema de los ancianos, y ahora nos toca el tema de los obreros, hablar del obrero, ¿cierto? Entonces es un poquito curioso el tener esa parte, y yo creo que por consiguiente nos vamos a volver un poquito, solo un poquito, a la primera carta de Timoteo, sobre el capítulo 3, en donde nos habla precisamente, un poquito más para acá, entonces del anciano, bueno, no, mentira, hablemos primero del diácono, del anciano, y ahora del obrero. ¿Sí? El Señor en ese entonces nos daba unas premisas de cómo debía ser un anciano y de cómo debía ser un diácono, ¿cierto? Así que son 20, para los que no se hayan acordado. Recuerden, después de decirnos a nosotros mismos que si no tengo 15, que si no tengo 10 de esas premisas, pues ya deberíamos preocuparnos. Pero entre todo, el capítulo 3 decía o comenzaba con que si alguien anhela obispado, buena obra desea. Entonces es bonito comenzar en esta parte así, porque el obispado como tal pues conlleva unas ciertas responsabilidades y unas ciertas relaciones directas con el Señor. Vamos a nombrar esas 20 rápidamente, ¿sí? Voy a hacer esto un momentico porque es que así me queda un poco más difícil. ¿Me van dictando, por favor, rápidamente? De las 20. Irreprensible. Esposo de una sola. Irreprensible. Marido de una mujer. Sobrio. Prudente. Decoroso. Hospedador. Apto para enseñar. No al vino. No pendenciero. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso. Honesto. Amable. Apacible. No avaro. Con hijos en sumisión. Hijos en sujeción. Que gobierne en su casa. Gobierne bien la casa. Que no sea un neófito. No neófito.
Y Que tenga buen testimonio de los de fuera. buen testimonio. Creo que más o menos íbamos por esos lados. Bueno, entonces tenemos un listado bastante chévere. Diácono tiene unas acá incluidas que van dentro de la misma, dentro del mismo obrero, ¿cierto? Y por consiguiente, pues el anciano va a cumplir con esta parte del diácono. Aparte, el diácono aparte decía la palabra que tenía que ser probado por los ancianos. Entonces él en su proceso de formación, comienza en su proceso de formación a ser probado también. Y el anciano ya, y en los dos casos es reconocido por la iglesia. Ahora entendemos después, en el contexto de los ancianos, del obrero como tal, que el obrero comienza también a jugar acá en todo este andar, de que el obrero va y coloca las manos sobre los que son instituidos ancianos y sobre los que son reconocidos como ancianos y como diáconos, ¿cierto? Ahora, aprovechemos que el hermano Oscar tiene esto más bonito. Y es que hay que tener en cuenta que el diácono, ¿cierto?, tiene el concepto dentro del griego, ¿cierto? Es diácono. Y este es servidor. ¿Listo? Entonces comienza ese primer concepto que es diácono, que es el servidor. El anciano, ¿cierto?, entra con el episcope. ¿Sí? Y este entra a ser supervisor, obispo y pastor. Obispo, pastor, y tiene una parte de supervisión. O sea, ya aquí se encuentra una mayor responsabilidad sobre lo que se va haciendo en la iglesia. Y esto ya tiene que ver con respecto a lo que es la vida normal de iglesia, ¿cierto? Y eso lo vimos pues ya hace unos días. Vamos solamente a recordarlos. Vamos en el recuerdo. Y ahora entramos a la parte del obrero. Entonces, vamos a leer ahora sí lo que nos compete, que es Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Y bueno, es una parte, porque este se va a dividir, dice que va desde el 14 hasta el 26. Pero yo voy a tomar desde la parte del 14 hasta el 19. Vamos ahora sí a leerlo. Dice, se me perdió acá. Dice, recuérdales esto. Entonces, viene de un contexto que ya dos hermanos estuvieron hablando en las reuniones pasadas. Tanto Raúl como Alejito estuvieron hablando de unos primeros aspectos del soldado. Entonces aquí ya vamos a ver una persona más profesional, una persona ya que tiene una labor definida y es un soldado. Y habla de otras labores, ¿cierto? Acá dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad,
Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transformando la fe de algunos y trastornando la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, al mirar esta parte, pues el Señor ya nos está hablando por medio del hermano Pablo, por medio del apóstol, nos está hablando del obrero directamente. Pero para hablar del obrero tenemos que hablar un momentico de lo que veníamos hablando. Entonces vamos a tocar temas muy puntuales de todo el capítulo 2. Entonces vamos a 2:1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El hermano Pablo está hablándole a Timoteo y le está hablando en términos de hijo, ¿cierto? Al hablar en términos de hijo, está hablándole a Timoteo como un hijo maduro, un hijo tecnón, un hijo que ya tiene una formación, un hijo que ya ha venido teniendo un trasegar, y le habla de una forma en que le dice: bueno, prepárate, sobreesfuérzate ¿en qué? En gracia. En gracia dice que sobreesfuérzate, así como todos los que estamos acá nos vamos a sobreesforzar en gracia, y esa gracia es Jesucristo. Desde ahí comienza la gracia, y en Él nos vamos a sobreesforzar. Entonces lo primero que encontramos acá es el Hijo de Dios, como un hijo amado. ¿Sí? Vamos a encontrar eso, y vamos a encontrar más adelante ciertas ya responsabilidades que se van encontrando y que va esforzándose en el soldado. Vamos entonces al 3, y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces acá hay una segunda parte que habla de soldado. Y hablábamos en un principio que el soldado ya es más una profesión, ¿sí? Que va sobrellevando y que contiene ciertas responsabilidades y que contiene ciertas actuaciones que debe tener el hijo, ¿cierto? Entonces el hijo, ¿qué es lo que el hijo con qué se identifica? Se va identificando con el anciano, se va identificando con el diácono, porque ya estamos hablando de un hijo que es maduro, es un hijo ya más formado, es un hijo que ya ha buscado del Señor y que ya va cumpliendo en cierta medida con todo esto, ¿cierto? Y digo en cierta medida porque cumplir con todo es complicado. Entonces acá ya tiene el Hijo de Dios más en esta parte, y ya tiene una función de soldado. En esa función de soldado, entonces el Señor le da unas indicaciones. Dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, como ya se va especializando el Hijo de Dios, ¿sí? Y va siendo soldado, entonces ya se van viendo ciertas de estas partes más fuertemente en el Hijo, ¿cierto? El ser irreprensible, ¿cierto? Un soldado es prudente, ¿cierto? Un soldado tiene que andar sobrio, porque un soldado borracho no puede, no sostiene ni el fusil, ¿cierto? Un soldado tiene que ser pues también honesto, ¿cierto? Vamos viendo que todas estas cosas se van aplicando hacia lo que el Señor está nombrándole al obrero. Primeramente es un hijo de Dios, ¿sí? Un hijo de Dios maduro,
Y digo hijo medio maduro porque si tú miras en el griego este hijo, el hijo que está acá es tecnón, es un hijo maduro, no es huíos. Ah, perdón, Huíos es maduro. disculpa, entonces lo tengo al revés. Huíos. Huíos es maduro y tecnón es chiquito. Y entonces ya es un hijo de Dios que está comenzando a darle el servicio a su Señor, a su Padre, en amor y en todas estas cositas que vamos viendo acá. Como soldado, entonces va teniendo que explicar todo esto ya acá, porque milita para el Señor, porque milita para su Padre, porque milita para Dios directamente. Ah, Más adelante, también en el 5 dice, y también el que lucha como atleta. Entonces acá vemos otro más, 3, que es atleta. Como atleta, entonces dice, ahí abajito, dice ahí seguidito, dice que lucha como atleta. Dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, todo esto se va aplicando, se va viendo en el diácono, es probado, en el anciano ya es ungido, estos dos son ungidos, pero ya como en todo eso que van adquiriendo, van mirando que tomar atajos no es correcto, porque el atleta no puede coger atajos, que tomar sustancias que los lleve a llevar a un mejor rendimiento no es correcto, ¿cierto? Y como atleta, entonces, tiene que ser muy correcto en lo que es el trasegar de la vida del Señor. Seguimos más adelante para seguirlo rápido. Dice en el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, 4, labrador es un trabajador incansable, que se levanta a las 4 de la mañana, que va al campo, que lo revisa, que lo surca, que le quita la maleza, que lo siembra, que lo cuida, que lo abona, que le pone los fertilizantes que tiene que llevar, que tiene una labor diaria todos los días en su labor, y asimismo el obrero, el hijo de Dios, que es soldado, que es atleta y que es labrador, va formándose en el Señor en estatura, recordando al niño, y en sabiduría. Está recordando entonces que el labrador como tal hace una labor diaria. El atleta de pronto compite, no sé, cada fin de semana. De pronto otros compiten más, ¿no? El soldado no tiene todos los días la guerra, pero el labrador tiene una labor diaria, completamente diaria. Nos está diciendo que el obrero como tal va comenzando a tener, de estos pasos ya comienza a otro nivel, a tener un poco más de peso, tiene más importancia, ¿sí? Y por eso por ahí en algunas partes el obrero dice que en algunos casos, cuando son dedicados a la obra, pues tienen derecho a su salario y tienen derecho a ser alimentados. Entonces va tomándose eso. Al finalizar la parte antes del obrero aprobado, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Labor, digámosle que se le puede asociar muy al soldado, ¿sí? Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, también él nos negará. Escrito en la palabra está. Si fuéramos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Entonces estas palabras con las que induce a la parte del obrero es como la promesa que le está dando a cada uno de nosotros el Señor como hijos de Dios, y los cuales ya deberíamos comenzar a participar en las labores más seriamente del Señor, por así decirlo. No quiero decir que en esta parte no sea serio,
No, jamás. Pero esto ya es un estadio diferente. Hablar del obrero, entonces, también obviamente tiene su significado. Se llama, en el griego, ergates. Y en el significado, está dado como trabajador. Y como predicador. Entonces miren que este trabajador sirve, pastorea, supervisa, y ya se ve más reflejado acá en la labor, en el trabajador. ¿Por qué? Por lo que vimos acá. Una va conectando con la otra. Una va complementando la otra. Son tres diferentes. Pero una va complementando la otra. Dice entonces. Bueno, antes de. El obrero es necesario. El obrero es importante, ¿cierto? Estamos viendo. Pero vamos un momentico a Mateo 9:35. Dice en Mateo 9:35. Se me perdió. 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué es importante el obrero? La importancia del obrero aquí se ve manifestada. La mies es mucha, los obreros pocos. La obra del Señor es mucha. Y por eso tenemos que tratar, siempre de tratar y de buscar la forma y de comprometerse con el Señor en esto. ¿En qué? En trabajar con Él. En asumir lo que somos. En asumirnos como hijos de Dios. En asumirnos que al ser hijos de Dios y al ser convertidos en Él, entonces tenemos que comenzar a hacer que todo esto funcione, que no se nos quede por allá perdido, ¿cierto? Que busquemos ser lo más cercano a la parte del obrero y vayamos a predicar la palabra del Señor. Vuelvo y indico. En Mateo como 4. No me acuerdo bien. Ya lo miro. Sí, en Mateo 4, en la parte del 12, cuando dice que el Señor inicia su ministerio. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Dice 4:12, 11, sí, 12. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, fue y visitó a su primo. Dice, para que se cumpliese la palabra, dice en el 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿A quién vio? A Cristo. Se cumplió la palabra. El pueblo necesitaba luz, necesitaba guía, necesitaba el pastor. ¿A quién vio? A Jesucristo. ¿A quién estamos expresando, hermanos? A Jesucristo. ¿A quién debemos anhelar? A Jesucristo. ¿A quién debemos
ir y proclamar a Jesucristo, ¿cierto? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Ojo, comenzó. ¿Qué es lo primero que hizo? Predicar, expresar a su Padre, dar las bases y los fundamentos del Evangelio y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Y más adelantico hace el primer llamado. Bueno, hace los dos primeros llamados. O sea que, ¿cuáles fueron las dos funciones principales o las dos primeras funciones? Predicar y hacer discípulos. Es importante ver esto. Debemos decirle al Señor, como iglesia, que necesitamos de Él en sabiduría. Ya tenemos el Espíritu de Dios que ha sido derramado sobre nosotros, pero necesitamos interactuar con el Espíritu de Dios, por consiguiente aprender lo que es del Señor y de esta forma ya poder compartir a los demás, poder proclamar el Evangelio, ¿cierto? Nos devolvemos a Timoteo y dice: entonces, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, miren, hermanos, ¿qué vamos a encontrar acá? Que, vemos que el obrero como tal no se enreda en asuntos no principales. Los trata, los tiene que tratar, pero no se enreda con eso y no se enreda con el hecho de venir a pelear con otros o venir a inmiscuirse en las cosas que no son directamente del Señor, ¿sí? Nosotros tenemos una obligación, por ejemplo, con un país en el cual nosotros vivimos y en el cual nosotros decidimos como una democracia sobre nuestros gobernantes, ¿cierto? Pero nosotros no nos inmiscuimos en las peleas de los gobernantes, ni en qué gobernante es mejor porque sea de un lado o sea del otro. Nosotros vamos a la palabra para saber hacia dónde debemos elegir, porque el Señor nos tiene que guiar. El Señor nos da un espíritu y nos da la palabra para saber qué debemos hacer y cómo debemos actuar. Pero no nos debemos inmiscuir en ciertas cosas que no valen la pena, que no van a hacer que el Evangelio crezca, que no va a hacer que el pueblo del Señor aumente. Eso es lo que nosotros debemos buscar. No vamos a buscar ni vamos a hacer nada con los que hacen palabrerías en esto e inmiscuyen que el Señor es principal y que meten de una forma diferente al Señor o una manera solapada. Hay que tener cuidado en estas cosas. Y ese es un ejemplo de muchas cosas que nos pueden pasar, ¿cierto? Y dice más abajito: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, como gates, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es que, hermanos, cuando nos dicen a nosotros un obrero que usa bien la palabra de verdad, estamos hablando inmediatamente de un predicador, de un maestro. Entonces, ya cuando hablamos de un obrero que tiene como función el ser maestro, ¿cierto? Quiere decir que ya pasó por toda esta situación que hizo que sea una parte de apto para enseñar, ya fue ejercitada, fue abundada en su mente, en su corazón, ¿cierto? Y ya al tener toda la experiencia de ser apto para enseñar,
que cumplen los dos casos, tanto en el del diácono como en el del anciano, creció en la sabiduría, pero también creció en relación con Dios. Tuvo relación directa con el Señor. Tuvo relación íntima con el Señor. Cuando hay esta relación íntima, entonces, ¿qué puede decir? Se va al maestro. Va al que va a enseñar. Y lo vemos, ayer hablábamos con los varones en la reunión de varones, y hablábamos y decíamos, es increíble ver cómo el Espíritu del Señor es derramado sobre nosotros. En el Antiguo Testamento tenía partes, ¿sí? Momentos. En los antiguos, en las personas o en los que nos precedían. Llegaba sobre el juez y llegaba el Espíritu del Señor y hacía unas ciertas labores. Lo iluminaba y con su sabiduría, con lo que sabía, hacía unos ciertos actos. Y así sucedía en el Antiguo Testamento. Profetas, los que fueron llevando al pueblo, reyes también tuvieron esa parte, jueces, todos ellos tuvieron estas experiencias, pero nosotros, hermanos, tenemos la enorme y grandiosa experiencia de tener al Espíritu Santo derramado sobre nosotros por la obra de Jesucristo en la cruz. Porque la obra se cumplió y el Consolador llegó a nosotros y se derramó. Y nosotros podemos hacer cosas maravillosas en el Señor. No estoy diciendo exactamente que ahorita vaya a aparecer un león y yo lo vaya a descuartizar, el león. ¿Sí? Porque eso fue lo que le pasó a Sansón. Como juez vino el Espíritu y pudo hacer eso. Pero ya teniendo el Espíritu Santo del Señor y queriendo hacer la obra del Señor, ya podemos hacer muchas cosas de las labores que tiene un obrero. Y dentro de esas, esta parte del ser maestro, que es una parte principal. Porque eso es lo que va a expresar hacia el mundo. Eso es a lo que el mundo le teme. El mundo le teme al maestro. Por eso lo ataca. El mundo dice que el maestro, esos evangélicos o este señor, y va y le busca el problema, va y le busca su quiebre, por así decirlo, ¿cierto? Le dice, no, pero es que ese no es como tan correcto. Y sí, si uno mira al hombre como tal, hemos visto grandes figuras de personas que son doctos, y que el Señor les ha regalado muchas cosas en su sabiduría, como el mismo rey Salomón, ¿sí? El cual fue sabio, el Señor lo bendijo, el Señor le dio, pero como hombre no terminó muy bien, porque se salió de los parámetros del Señor, porque como soldado que era, se miró para otro lado, ¿cierto? Porque como atleta que podía ser, tomó otros caminos. Porque como labrador que debía ser de todos los días, se dejó inmiscuir en las cosas del mundo. Y las mujeres de afuera lo llevaron a permitir cosas que no debía permitir. Entonces, cuando ya estamos en esto, cuando ya vemos que el Señor nos da esta explicación de la parte del obrero, que se conecta con todo esto, ¿cierto? Acá en el 5, entonces colocamos maestro y seguimos adelante. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces mira que acá
como soldado y maestro, tiene una labor. Como soldado y maestro tiene que ir a la buena batalla. Tiene que ir a la lucha. A la lucha a la lucha espiritual. A la lucha que nosotros tenemos en el día a día. A la lucha que nosotros vamos a encontrar en el día a día por donde vayamos. ¿Sí? Por donde vamos, tú encuentras, como ayer hablábamos, al testigo de Jehová por la calle, que tiene una herejía claramente en su cabeza. Por la calle cuando vamos encontramos, cuando vamos en el trabajo encontramos personas que son ateas, o bueno, que se proclaman ateas, ni siquiera saben que son ateos, ¿cierto? Cuando los mismos hijos van y se encuentran en sus actividades, en sus quehaceres, encuentran y dicen al amiguito que dice, es que la evolución fue por la que estamos acá. Entonces en la labor espiritual el obrero va encontrando esto, que es como soldado y como maestro la guerra espiritual, lo que es guerra. Al encontrar esta guerra y encontrar estas vanas palabras, ¿cierto? Él tiene que entrar en lucha. Él tiene que entrar a sopesar lo que es él. Y él tiene que entrar a mirar lo que debe ser celoso en él. Y aunque no se va a desviar con palabrerías, como lo decía al principio, pero sí va a defender lo que es el fundamento. Sí va a defender lo que es propio del Señor. O sea que sí va a defender la obra de Dios. Por eso como obrero está catalogado dentro de la obra de Dios y es parte de un soldado que va y defiende la fe y que va y defiende lo que es propio de Jesucristo nuestro Señor en centralidad. Y su palabra, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces, cuando dice esto, hay otras versiones que dice que carcomerá como si fuera un cáncer. Entonces llega al cuerpo, llega a los creyentes, llegan estas falsas doctrinas y se llevan a los creyentes. Los sacan y los vuelven un cáncer y se pierde el hermano. Y el obrero está pendiente de todo esto. El obrero está pendiente de que las localidades, de que la congregación que están bajo la obra, entonces ya estén sobre lo que tiene que estar, sobre la doctrina sana del Señor Jesucristo. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Tanto Himeneo como Fileto no se mencionan más. Y la doctrina que ellos dicen es con respecto a la resurrección del Señor, la cual es base de nuestra doctrina. ¿Sí? Y como base de nuestra doctrina, pues es algo que tiene que ir a defender el obrero como tal. Algo que tiene que entrar todo esto a trabajar en lo que es la función del obrero. Digámosle que cuando dice, pero el fundamento de Dios, dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, cuando el obrero está en toda esta labor, cuando el obrero está en toda esta situación, el Señor lo respalda, porque el Señor conoce los suyos. Pero mira que también está la labor de nosotros, como obreros. Bueno, no cuando lleguemos, si el Señor lo permite, como tal, entonces hay que tener esto, hay que apartarse de toda iniquidad,
del que invoca el nombre de Cristo, porque no puede irse contaminando. Entonces, por consiguiente, no puede ser marido de dos mujeres. ¿Cierto? Tiene que ser comúnmente no borrachito. ¿Cierto? No le va a gustar mucho la plática mala vida. Su plática correcta. ¿Cierto? Comúnmente, aunque hablábamos del gobierno de la casa, comúnmente se ha visto bajo el testimonio que ha dejado que su casa la formó en los preceptos del Señor. Y así existe. Que si los muchachos ya después se desvían, pues el Señor sabe por qué lo hace. ¿Cierto? Y cuando todo esto pasa, entonces, digámosle, atacando directamente el problema que estaban teniendo allá, un obrero aprobado como tal, ¿cierto? Esto ya es práctica. Un obrero aprobado como tal, como era Timoteo, él va y defiende lo que tiene que ser defendido. ¿Qué es lo que tiene que ser defendido en ese momento? La resurrección, ¿cierto? Y para defender la resurrección, el apóstol, el obrero, como tal, ha dejado las bases de lo que es la resurrección. Y vamos en este momento a hablar un momentico de la parte de la resurrección. Y por eso vamos a 1 Corintios 15. Vamos a irla leyendo. Dice, ahora, vamos a la declaración, ¿sí? Vamos a la declaración en donde se ve plasmado el obrero. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra de lo que os he predicado, entonces el maestro, ¿cierto? La parte del maestro ya preparó a la iglesia y ya ha ido preparando a los participantes, al cuerpo lo ha ido preparando porque llegó la guerra. ¿Cuál es la guerra? Llegó la falsa doctrina. Como llegó la falsa doctrina, ¿cómo la van a identificar? ¿Cómo la van a identificar? Porque el obrero comúnmente, o los obreros que ya hemos tenido, nos han dicho, y nosotros lo repetimos, y nosotros volvemos y lo inculcamos. Dice, si retenéis la palabra de lo que os he predicado. Entonces, el obrero, el anciano y el diácono ya se han ido preparando previamente. ¿Por qué? Porque son aptos para enseñar, por consiguiente son aptos para aprender, por consiguiente son dedicados a que el fundamento del Señor sea proclamado. Y dice acá, la palabra que os he predicado, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado, ¿cierto? Lo está diciendo Pablo, acá directamente son palabras de Pablo, o sea, son palabras del obrero, lo que asimismo recibí, o sea que él también lo recibió. O sea que del Señor Jesucristo, donde comenzó todo, la parte del evangelio, porque es el artífice, porque es el principal, porque es el primario, porque de donde viene él, de donde viene el evangelio, viene de Jesucristo, porque Jesucristo ya nos ha ido enseñando por medio de su espíritu y por medio de la palabra del Señor a todos los que interfieren, a todos los que intervenimos como cuerpo de Cristo, ¿cierto? Dice, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles,
Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, hermanos, mire que aquí el apóstol defiende la resurrección y atiende muy directamente esas falsas doctrinas que van saliendo. Entonces hay una falsa doctrina de las cuales le están hablando a Timoteo. Timoteo va a repetir lo que va a decir, lo que dijo Pablo, porque él ya lo sabe, ¿cierto? Y asimismo nos va a tocar a nosotros repetir y quitar todos esos estigmas que se están sobre la doctrina de Jesucristo, sobre la crucifixión y sobre su resurrección, que nos lleva a que no tengamos clara el fundamento de la obra de Jesucristo. Porque si no hubiese resurrección, no habría justificación, no habría santificación, y desde ahí la obra de Cristo ya es vana. Entonces, hermanos, mire que en estos días, bueno, ya hace unos buenos días, y trayéndolo aquí a la memoria, hay un sacerdote, ex sacerdote, que apenas salió del famoso él, que apenas salió del entorno católico de la curia. Él lo dijo claramente en unos videos que estuvo compartiendo. ¿Sí? Él lo dijo resurrección. Se dice que, y el cuento es que hubo resurrección. Pero eso nadie lo vio. Y así lo dijo él. Y acá la palabra lo está diciendo. Hubo testigos de la resurrección del Señor. Primero 500, a las mujeres, a 500, a los apóstoles. Hubo muchos que lo vieron. O sea que sí hubo pruebas de la resurrección. O sea que no es un cuento. Y esto lo dijo una persona que supuestamente estudia teología, que estudia los comportamientos cristianos, que estudia la historia cristiana. Y en este momento ya sabemos que no fue salva, no creyó. Amén. Así haya recibido toda esa sabiduría, no creyó, no fue salvo. ¿Y se dedicó a qué? A dar pensamientos positivos. ¿Salvo? No, no es salvo. Dice en el 10, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermanos, volvemos otra vez a el labrador. El obrero expresa que es labrador. Y antes más, en este caso. ¿Por qué? Porque él sabe de su condición. Él sabe como Pablo sabe que como Saulo fue un perseguidor de la iglesia y fue terrible. Entonces él teniendo esto en su conciencia, él teniendo esto, procuró aún más el poder trabajar en el Señor. ¿Cierto? Dice en el 11, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó, de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. O sea, estamos predicando de la resurrección y ahora dicen que no. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces estos a lo que estamos entendiendo es que sí testificaban que Jesucristo resucitó, pero testificaban una forma diferente, según lo que más o menos se pudo investigar,
sobre los apócrifos, que ellos lo que decían era que después no había más resurrección. Pero vemos que en Cristo sí la hay. Vamos al 23 directamente, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces la palabra da un orden específico con respecto a la resurrección. Dice que primicias Cristo, los que por él fue, los que él fue a salvar, después los que creen en él, y por último ya el juicio final. Y ahí está en Corintios expresado como maestro que lo está expresando y como obrero que lo va a expresar. No dejando de lado lo que él tiene que vivir como soldado, como atleta, como labrador, como maestro. Más adelante de Timoteo, él habla de otros dos aspectos de obrero. Yo honestamente los voy a nombrar nomás, pero eso ya es de las próximas intervenciones. Habla en sexta parte como utensilio o como herramienta, y habla en séptima parte como siervo. Y mire qué bonito, y solo lo nombro porque no es lo mío, no tengo que meterme en esta parte, pero mire lo bonito que todo esto se va formando, porque comienza con un diácono que es servidor y sigue vigente en el obrero que es servidor, que es siervo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿a qué vino? A servir. Y no nos salimos de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, eso era lo que pues el Señor me regaló hasta esta parte. Queda abierto para los que quieran. Yo solo pues quiero finalizar con una oración. Decirte a ti, Señor, gracias, porque todo es completo en ti. Porque tú no cambias, Señor. Porque tú eres el mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis y más allá. Porque te anhelamos, Señor, y queremos llegar contigo a tener una bonita relación, una relación muy especial. Permítenos, Señor, entender la obra de Jesús cada día más. Cada día, Señor, poder entender algo más de la obra tuya, Señor, hecha en tu Hijo, y de la cual ahora somos partícipes. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén.